días a todos, estimados clientes y amigos. Bienvenidos al webinar organizado por International Consulting Group. En esta oportunidad, hacemos este webinar para darles a conocer las oportunidades que tiene actualmente Colombia y Venezuela en la reactivación comercial que ambos países están teniendo y las opciones interesantes que pueden ofrecer estos países para poder iniciar operaciones para emprendedores latinoamericanos. Hoy nuestros expertos hablarán desde los temas del clima económico, tributario, la realidad que tienen los dos países para hacer negocios. Y con esto les amplío un poco más el expertise de nuestros expertos. Iniciamos con Juan Esteban Orjuel. Él es abogado bilingüe con un máster en Derecho Laboral y la Seguridad Social, así como un máster en Derecho Empresarial en curso, que tiene especializaciones en Derecho Comercial, Laboral y Seguridad Social, y tiene más de 15 años de experiencia en los diferentes sectores de consultoría y asesoría en Derecho Comercial y Laboral, así como la defensa judicial. También nos estará ampliando este tema Luis Fernando López. Él es contador público de la Universidad de Florida del Sur de los Estados Unidos. Tiene más de 25 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en Norteamérica y Latinoamérica y actualmente apoya al desarrollo de negocios transnacionales. Opera en Colombia y ofrece los servicios contables, financieros, legales desde hace más de 15 años. También nos apoya Federico Jagenberg. Es un abogado con amplia experiencia en el derecho tributario y en planificación fiscal internacional. Es egresado cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2000 con una maestría en tributación internacional de la Universidad de Nueva York. Tiene una amplia experiencia en el ejercicio de los derechos, brindando servicios de consultoría, representación, asistencia legal a los clientes nacionales e internacionales en materia civil, mercantil o corporativa. Y es miembro de la Asociación Venezolana del Derecho Tributario. Y por último, nuestro último experto es Juan Manuel Santana, que es un abogado con experiencia en negociaciones civiles y mercantiles. Y su especialidad es entender los entornos legales y económicos, tanto internos y externos. Es un egresado de la Universidad Católica de Andrés Bello y cursó estudios de especialización en Derecho Mercantil y en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, bienvenidos todos y todas a este webinar de ICG. Empecemos con qué deberíamos tener en cuenta para hacer negocios con Venezuela. En primera instancia, pues tenemos que saber que Colombia y Venezuela han sido aliados durante muchos años y que tenemos que tener conocimientos de normas y regulaciones de cada país para cumplir con todos los requisitos aduaneros, tributarios y intercambio de divisas. A mí me corresponde el tema de las garantías jurídicas entre Venezuela y Colombia. ¿A qué se refiere esto? A qué acuerdos y mecanismos legales han sido implementados por ambos países para proteger y promover los derechos y las inversiones de los ciudadanos y de las empresas que van a ir a Venezuela a asentar sus negocios. Pues en ese sentido, ambos países han firmado diferentes tratados, tales como el Tratado de Delimitación Marítima de 2016, el Acuerdo de Reapertura de Frontera y el Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad Ciudadana. El AC-59, el cual es muy importante, pues ha contribuido al incremento del comercio entre los países signatarios y ha fomentado la inversión y la cooperación entre ambos países. Con respecto a la pregunta de si es posible vender a empresas en Venezuela desde Colombia, la respuesta es sí, o desde cualquier país. Ese veto, esas sanciones de Estados Unidos, recordemos que son solamente para el gobierno, no son para las empresas privadas. Sí es posible vender productos desde una empresa de cualquier país del mundo hacia Venezuela, siempre y cuando se cumplan con las leyes y regulaciones vigentes. ¿Qué se debe hacer antes de vender? Pues una debida diligencia, un debido proceso que implica investigar, como en todas las ventas, la información disponible sobre la empresa, evaluar pues los riesgos asociados a la transacción comercial.
Esa debida diligencia, algunas medidas de esta puede ser como identificar en los posibles clientes la verificación de antecedentes. Para esto, nuestros socios más adelante nos van a explicar qué tener en cuenta a la hora de realizar alianzas comerciales, dado que el riesgo reputacional es algo que debemos cuidar todo el tiempo. Además, debemos implementar control interno para asegurarnos de que estas transacciones cumplan con las regulaciones, ¿no? Como les decía, más adelante, Juan y Federico nos explicarán, de ICG Venezuela, nos explicarán cuáles son esas medidas de control interno para asegurarnos que estas transacciones comerciales y financieras cumplan con todas las regulaciones. Hablemos un poquito de la dinámica exportadora, cambiando de tema. ¿Cuál es la dinámica exportadora de Colombia hacia Venezuela? ¿Qué le exporta Colombia a Venezuela? Hoy le exportan los empresarios colombianos cada vez más, progresivamente más productos hacia Venezuela. Entre los productos que más se exportan se encuentran alimentos, químicos, textiles y maquinaria. Dentro de los alimentos, ¿cuáles hay? Están la harina de trigo, el arroz, el azúcar, el café, el aceite vegetal y la leche en polvo. ¿Qué productos químicos? Productos farmacéuticos, productos de limpieza y detergentes. Productos de plástico como envases y productos de embalaje. Con respecto a las exportaciones. Dentro de los productos alimenticios exportados de Colombia a Venezuela se destacan también las frutas, las hortalizas, los lácteos y los cereales. Recordemos que pues, estas relaciones entre Colombia y Venezuela han sido históricamente importantes, dado que compartimos una frontera común y tenemos una estrecha relación geográfica, empezando por ahí, cultural y comercial. Ahora pasemos al tema de importaciones. ¿Qué le importa Colombia a Venezuela? Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que más le importa Colombia a Venezuela es petróleo y derivados del petróleo. Esto significa que Venezuela sigue siendo un país exportador de petróleo. ¿Qué pasó ahorita con la apertura de la frontera y la apertura económica? Ese restablecimiento, y ahorita digo hace unos cuantos meses, esa apertura económica y restablecimiento de las relaciones diplomáticas permite que el comercio tenga como una forma más atractiva, más legal, tienen las posibilidades de exportar negocios a un menor costo, de importar también cosas a un menor costo. Para esto pues es importante que los gobiernos trabajen juntos para que esta frontera sea otra vez lo que fue hace muchos años cuando estuvo abierta. ¿Qué pasó mientras la frontera estuvo cerrada? Pues Maicao, que es una ciudad fronteriza ubicada entre Colombia y Venezuela, trató o fue como el comercio transfronterizo entre ambos países. Sin embargo, pues la mayoría de estas importaciones de Venezuela a Maicao y a Colombia en general pasaban por puestos de control fronterizo muy precarios, tenían unos puestos de control no tan buenos como los de la frontera. Ahora pasemos a 5 empresas colombo-venezolanas que han sido muy prósperas, que comparten como la ciudadanía entre Colombia y Venezuela. Una de ellas es Procter & Gamble, que es una empresa multinacional estadounidense con presencia significativa en ambos países. En Venezuela, Procter & Gamble tiene grandes operaciones, ha invertido en su producción en Valencia, mientras que en Colombia también tiene presencia Procter & Gamble. Cemex también es una empresa mexicana de materiales de construcción, con operaciones en Colombia y Venezuela. Y Sodexo, que es una empresa francesa de servicios de alimentación y gestión de instalaciones con operación en ambos países. Estas 3 empresas han logrado como mantener su presencia en ambos países y han logrado un crecimiento significativo tanto en Venezuela como en Colombia. Entonces esto demuestra que sí es posible tener una empresa que comparta geográficamente
entre Colombia y Venezuela que estén en los dos países. ¿Cuáles son los principales socios ahorita de Venezuela en la actualidad? En la actualidad, China se ha convertido en el principal socio comercial y principalmente pues, debido como a su interés en el petróleo venezolano. Recordemos que China es uno de los principales compradores de petróleo no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y ha invertido en proyectos energéticos y infraestructura bastante grandes en Venezuela. Otro país que entró en la actualidad, que entró a ser uno de los principales aliados de Venezuela es Rusia, que también ha aumentado su presencia económica en Venezuela en los últimos años, particularmente pues, en el sector petrolero. Y los nuevos países que están aumentando su presencia en Venezuela son Turquía e India, que han aumentado el comercio con Venezuela. Ahora, el gobierno de Colombia se debe preocupar para trabajar mancomunadamente y volverse también, aumentar su presencia económica en Venezuela y aumentar su comercio. Además, ambos estados pues, tienen varios tratados, varios mecanismos para trabajar de manera como eficiente, expedita y pueden surgir y son reguladores de las actividades comerciales en el territorio. Entonces, ambos países tienen que trabajar en las siguientes fuerzas o alianzas. En las alianzas, en amistad, en cooperación, en complementariedad, en integración. Entonces, ese es como el objetivo de la charla, que es importante que Colombia y Venezuela trabajen juntos para lograr una mayor integración en la región. Teniendo pues unas bases muy sólidas de respeto y de solidaridad. Eso es todo. Le doy paso a mi colega de oficina, a Luis Fernando López Tobón. Luis Fernando López es contador público de la Universidad de Florida. Y luego seguimos, después de Luis Fernando, con nuestros colegas de ICG en Venezuela. Un feliz día, muchas gracias por el espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Yo lo que quiero aquí expresarles a ustedes, más allá pues, de hablar de datos técnicos y jurídicos, es la contextualización de la reapertura de los negocios entre Colombia y Venezuela y las oportunidades que no solamente tenemos de los dos países, sino también toda Latinoamérica, que usando a Colombia como puente comercial pueden tener oportunidades de inversión y de negocios con Venezuela, que tradicionalmente e históricamente fue una de las economías, o es una de las economías que está, digamos, por ahora pausada, es una de las economías más fuertes de toda la región. Así que las buenas noticias es que se han vuelto a abrir las posibilidades de negocios para los empresarios colombianos, los venezolanos y los latinoamericanos. Situación que nunca debió pasar, nunca se debió suspender la relación comercial, más allá de las diferencias de ideologías políticas. Creo que los afectados principales siempre fueron nuestros pueblos, la gente común, la gente que comercia día a día todos sus bienes y servicios. No debió pasar, pero digamos que está ajeno pues a nuestras posibilidades. Pero la buena noticia es que a partir de 2022, de septiembre, con la posesión del nuevo presidente en Colombia, pues se volvieron a sentar y hay unas mesas de trabajo muy concretas para volver a reactivar y a revivir esas buenas prácticas comerciales entre Colombia y Venezuela, que además, recordemos todos, en sus mejores momentos, pues llegaron a tener hasta 7.000 millones de dólares en intercambios comerciales, ¿no? Era una de las fronteras más activas de toda Latinoamérica. Y no solamente por la gran, digamos, demanda de oferta de los dos mercados, sino por la cercanía de las ciudades importantes en la frontera. No hay más de 80, 100 kilómetros entre las ciudades de Cúcuta, que es una ciudad grande en Colombia, y San Cristóbal y Táchira, que también son ciudades importantes en Venezuela. Entonces, esa cercanía siempre fue un plus, además de los 3 puentes fronterizos que hay a lo largo de toda la línea entre Colombia y Venezuela, que facilitan mucho el transporte de mercancía, el transporte de personas, el transporte de insumos, de materia prima. Entonces siempre fue
una actividad muy fuerte, la del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, que se suspendió hace unos 7 u 8 años, pero que afortunadamente estamos viendo la posibilidad de que volvamos a tener, ¿no? Además de que estamos hablando de dos mercados supremamente grandes, muy importantes. Tenemos más de 1 millón de colombianos viviendo en Venezuela y más de 2 millones de venezolanos ahora viviendo en Colombia. Entonces, eso es un mercado automático, es un mercado natural, que una vez se reabran los sectores económicos, y ahorita lo vamos a ver, de manufactura, de bienes y servicios, pues es que es casi automático que esos mercados van a empezar a consumir productos de los dos países. Entonces, digamos que las oportunidades son grandísimas, son rápidas. Necesitamos, obviamente, de que los dos gobiernos, mediante esas conversaciones que están teniendo, pues brinden todas las garantías jurídicas, las garantías comerciales y logísticas para que los comerciantes y los exportadores e importadores puedan iniciar con total confianza sus operaciones comerciales, ¿ya? Entonces va a tomar un tiempo, sí, es lógico, todo proceso pues toma su tiempo, no es fácil retomar toda la operación comercial que teníamos antes. Los mercados son diferentes, los pueblos son diferentes, nuestros gobernantes son diferentes. El mercado venezolano ha cambiado totalmente desde el 2014, desde 2015. Ha cambiado porque ya no es un pueblo, un mercado dependiente solamente de los hidrocarburos, sino que esta economía de subsistencia pues les ha forzado a crear su propio aparato de producción, sobre todo de producción agrícola, de producción de medicamentos, de laboratorios. Entonces ahora hay un nuevo ítem dentro de este juego comercial entre Colombia y Venezuela, y es que Venezuela ya produce muchas de las cosas que antes solamente importaba. Entonces para Colombia también es una gran oportunidad, y el resto de Latinoamérica, poder comprar productos venezolanos que antes no estaban en el mercado, y se hace mucho más competitivo el mercado venezolano. ¿Ya? Entonces, con todos estos hechos que han venido pasando desde 2022, la reapertura, pues esperamos que prontamente se vean esas estadísticas. Estamos hablando que antes de septiembre de 2022, estamos hablando en el 2022, no superaban los 300, 400, 500 millones de dólares los intercambios comerciales entre Colombia y Venezuela. Se espera que con toda esta reactivación lleguemos al 2023 en diciembre con 1.000 millones de dólares de intercambio comercial, y para el 2026 de 10.000 millones, algo que no pasaba desde el 2005, 2006, cuando superamos la barrera de los 7.000 millones del intercambio comercial. Entonces, digamos que paulatinamente y con todas las conversaciones que hay entre los dos gobiernos y sus equipos técnicos y de trabajo, esperamos que se normalice la situación y podamos ver ese crecimiento económico. Crecimiento económico que está identificado en varios sectores entre Colombia y Venezuela. Uno de ellos es el sector de la venta al detalle, ¿no? De los pequeños comerciantes, que va a ser inmediato, va a ser inmediato. Tenemos la economía de la nostalgia, lo que llamamos la economía de nostalgia, y es que esos 2 millones de venezolanos que hay acá, pues obviamente están añorando sus productos venezolanos, su comida venezolana, sus hallacas, su pan de jamón, sus arepitas. Ese mercado es automático. Una vez se consoliden digamos, estos parámetros de comercio, esos productos ya no van a entrar por trochas como estaban entrando hasta ahora, que entraban de una forma demasiado irregular. Entonces entraban demasiado costosos, el transporte era muy difícil. Entonces ahora, legalizando todo esto, pues obviamente vamos a tener mucho más oferta de productos venezolanos en Colombia, supliendo esas necesidades de ese mercado de nostalgia. Son 2 millones de venezolanos aquí que quieren, como les decía, sus productos alimenticios, sus productos de aseo que siempre usaron, su literatura. Bueno, son sectores que están ahí dispuestos de forma inmediata para crecer. Y ese empujón es el que estamos esperando, que para el fin de año nos lleve a un crecimiento de más del 200 y 300% en el comercio internacional. Obviamente también hay que revisar temas logísticos, el tema de los puentes, como les venía hablando, por donde antes pasaban miles y miles de personas, de camiones, de transportes. Pues hay que revisarlos, porque hace 7 u 8 años, pues esos puentes dejaron de ser usados para su principal objetivo.
el tema de las aduanas. También hace 8 años, pues los funcionarios ahora no saben digamos, cómo hacer las ejecuciones de las fiscalizaciones de de las mercancías. Entonces, todo esto es un proceso lento que se tiene que hacer para reactivar y sobre todo para reconocernos, que es la palabra clave ahí. Colombia y Venezuela debemos volver a conocernos, ¿no? Nuestros mercados, nuestras necesidades, la logística, todo eso es un proceso que llevará algunos meses, esperamos que no sea demasiado, pero todo esto sustentado con la formalización que nos deben dar los gobiernos. Formalización que ya ha empezado, ya empezamos a ver vuelos comerciales, hablando de conectividad, vuelos comerciales, transporte terrestre también está activado, algunas líneas de transporte, en este caso intermunicipal, entre Cúcuta y Táchira, se han reactivado también. Vemos la formalización también en la reapertura de los consulados, eso es algo supremamente importante también, la reapertura de los consulados y otros temas jurídicos que se están tratando en estas mesas de negociación, que más adelante Federico perdón, nos va a explicar. Entonces, puntualmente, ¿cuáles son los sectores que estamos viendo en las dos vías que más oportunidades tienen de negocios para los comerciantes, no solamente colombianos y venezolanos, sino también latinoamericanos? Y ahorita les explico por qué. De Colombia a Venezuela, ¿cuáles son los sectores más, digamos, que van a estar más beneficiados de esta reapertura? Pues Venezuela, obviamente, con todo el tema de crisis y sanciones, pues han tenido que importar mucho de sus productos y mucho de su demanda ha sido traída desde China. Desde China, no solamente para Venezuela, sino para todos los países de Latinoamérica, pues significa un riesgo sobre todo un reto en el transporte, ¿no? Son más de 30 días con todo el riesgo que implica, los costos de transporte. Entonces, al Colombia poder ofrecer esas alternativas, que China, pues obviamente el mercado lo va a sentir de inmediato. El tema de los costos, de rapidez, la cercanía, de un día para otro se pueden despachar productos, o sea que eso va a ser un efecto inmediato para los empresarios colombianos que van a ver en Venezuela un mercado llamando y necesitando de productos colombianos. Ya les mencionaba anteriormente que Venezuela está reactivando mucho de su aparato productivo, en especial del agroindustrial, pero obviamente necesita el apoyo de aliados comerciales como Colombia que les brinden tecnología, les brinden apoyo también científico, insumos, para poder en Venezuela reactivar 100% el aparato agroindustrial. También en Colombia tenemos muchas franquicias que van a tener la oportunidad de entrar en Venezuela, ¿no? Hay muchos nichos disponibles en Venezuela que no han sido cubiertos porque obviamente la oferta es muy escasa, la oferta internacional de productos. Entonces, esos nichos están disponibles para los empresarios latinoamericanos de poder cubrirse, ¿ya? Y esos nichos, estamos hablando de productos farmacéuticos, productos de aseo, insumos, materias primas y sectores muy concretos, ¿ya? También oportunidades muy grandes para los colombianos en Venezuela y el resto de Latinoamérica. Estamos hablando del turismo, ¿no? En el turismo, Venezuela por muchos años fue una plaza principal del turismo latinoamericano. Entonces, se están trabajando también en esas mesas de negociación para que las agencias de turismo en toda Latinoamérica tengan planes específicos y planes especiales para reaperturar ese sector del turismo en Venezuela. Yo, particularmente, yo no veo la hora de volver a Isla Margarita. Era uno de mis destinos favoritos en mi juventud, así que para mí es espectacular. Espero poder también estar visitando el Salto del Ángel, Mérida. Bueno, estamos ávidos de volver a Venezuela a pasar vacaciones. También hay otros mercados para los colombianos muy atractivos, como el de la consultoría, las finanzas, tecnología y otros servicios profesionales como los que tenemos en ICG, ya porque, como les decía, el mercado venezolano está cambiando. Hay personas jóvenes, personas que ya no están detenidas pues, en el tema de la crisis y de la escasez, sino que están pensando en cómo salir de allí, están pensando en abrir sus mentes, abrir mercados. Entonces, hay una gran oportunidad para esos sectores, además de los tradicionales de Colombia para afuera,
no solamente para Venezuela, como los textiles, el calzado, y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que los dos pueblos son muy similares en las idiosincrasias. No solamente de que tenemos una gran población en cada uno de los países de colombianos y venezolanos, sino que hay una gran similitud en las idiosincrasias. Además de que tenemos historias de muchos años de comercio, de sueños, de emprendimientos, de empresas que pasaron por esa frontera de Cúcuta. O sea que hay una historia muy grande que una ideología política no es capaz de romper. Ahora hablemos de Venezuela, Colombia. ¿Qué nos está a nosotros, digamos, interesando que tiene Venezuela que podemos nosotros comercializar en Colombia y en el resto de Latinoamérica? Estamos hablando sobre todo del tema de repuestos para carros. El año pasado aquí en Colombia tuvimos una crisis muy grande en automóviles, no había automóviles por el tema pues, del acero. Por ende, también de repuestos para automóviles fue muy difícil conseguir, los precios se dispararon, no había. Entonces, Venezuela es una gran alternativa por el tema de las importaciones que tiene con China y con esos países que son productores de repuestos automotrices. Entonces, es un mercado que automáticamente puede activarse y puede brindarnos muchas oportunidades. ¿Sí? También estamos hablando de medicinas en laboratorios. Ya les había explicado que Venezuela, reactivando su aparato productor, pues una de las principales fue el sector de los laboratorios y las medicinas. Los primeros que fueron, digamos, por el tema de incertidumbre política y económica, por allá hace 8 años, 10 años, pues las primeras empresas multinacionales que se fueron de Venezuela, pues fueron los laboratorios. Eso hizo que los locales en Venezuela empezaran a desarrollar un producto local en cuanto a laboratorios, medicinas, productos de aseo, y ahora están en capacidad de exportar con precios muy competitivos, con la cercanía que hay entre las fronteras. Entonces, es un mercado que también está a pulpo y ha sido identificado como un sector de inmediata recuperación. ¿Ya? Entonces, eso es un mercado también que estamos por suplir. Y se han identificado otros sectores. En Colombia, más o menos, importa 4.000 millones de dólares de productos de otros países que perfectamente Venezuela podría importar a menor costo y en menor tiempo. ¿Ya? Llámense productos químicos, de metalmecánica, alimentos, medicina. Bueno, está llamado a suplir 4.000 millones de dólares en los próximos 2 años de importaciones que hacemos de otros países a mayor costo y a mayor tiempo. Entonces, digamos que es un mercado inmediato, no fácil, pero sí digamos, de fluidez en cuanto al comercio internacional. Y para Latinoamérica identificamos también algunas otras ventajas y algunas otras oportunidades. Venezuela definitivamente está empezando a mostrar muestras de recuperación económica. Las políticas del gobierno han flexibilizado un poco el tema pues, del comercio internacional con otros países, y hay oportunidades para los empresarios latinoamericanos de invertir en Venezuela a través de Colombia. Colombia se puede ver como un puente, como un intermediario comercial. De todas maneras, algunas sanciones siguen. Entonces, vemos a Colombia con una gran oportunidad de servir de ese puente entre el resto de países y Venezuela para entrar y para sacar productos, bienes y servicios de Venezuela. Entonces, ahí hay una oportunidad también muy grande para empresas de logística que van a tener la oportunidad, y se espera que el sector de los camiones pues crezca y tenga un auge muy importante durante estos próximos 2 años en el transporte de mercancías, bienes y servicios entre Venezuela y Colombia y el resto de Latinoamérica por intermedio de sus fronteras. ¿Ya? Entonces, como les comentaba algunos datos estadísticos, en el 2006 hablábamos de 2.000 millones de dólares de intercambio, en el 2008 fue el tope que llegó a casi 7.000 millones de dólares. En junio pasado nos llegamos a los 300, 400 millones, y se espera que para diciembre del 2023, cuando estemos cerremos con más de 1.000 millones de dólares de intercambio comercial. Y volver a tomar esa senda de crecimiento que teníamos en el 2011-12, antes del rompimiento de las relaciones diplomáticas. Se espera que esos mercados emergentes de Venezuela y esos mercados de Colombia, que ahora son consumidores y que no tienen
digamos, no tienen ese, digamos, ese problema mental que podemos tener nosotros de nuestra generación, de esos conflictos políticos y de todo ese tema. Ahora hay un mercado nuevo que no está interesado en eso, está interesado en consumir. Entonces esperamos que este mercado llegue a un consumo de 10.000 millones de dólares para fines del año de 2026. Entonces es un mercado bien grande, es un mercado absolutamente atractivo y y con todas las oportunidades, porque estamos, digamos, empezando apenas, llevamos 4 meses desde que se reactivaron las conversaciones y se reactivaron estas mesas de trabajo, así que hay todo por hacer, hay todo por hacer. Entonces la invitación es a que sigamos muy atentos a las oportunidades. Aquí estamos pues muy atentos y muy dispuestos a colaborarles a todos los empresarios que deseen mirar el mercado de Venezuela, el mercado de Colombia desde Venezuela y el resto de Latinoamérica que se pueda beneficiar de este intercambio comercial. Le doy paso entonces a Federico, gracias. Sí, bueno, buenos días a todos y nuevamente gracias por la invitación a este conservatorio, a este conversatorio, perdón. Y vamos la parte mía es hablar un poco del clima de los negocios en Venezuela y la realidad tributaria en el marco de esta reapertura de la frontera colombo-venezolana. Porque ha sido un tema complejo en la práctica y en lo legal. Y solamente para resumir, aunque ya ha sido tratado levemente en los puntos anteriores, pues Venezuela sale de la Comunidad Andina de Naciones en el año 2006 y eso hace que la relación de Venezuela-Colombia, que venía marcada en esta comunidad supranacional, se quede huérfano de normativa. Y el año 2011, en el punto aduanero, se firma el Acuerdo de Alcance Parcial Comercial entre Venezuela y Colombia número 28, que viene a regular toda la parte aduanera que quedó huérfano de regulación con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, desde el año 2011 contamos con esta normativa que nos da un tratamiento arancelario, donde Colombia y Venezuela pues se dan un tratamiento arancelario preferencial y donde se regula toda la parte aduanera de la relación entre Venezuela y Colombia. Eso está vigente desde 2011 y continúa vigente hoy en día, incluso cuando hubo el cierre de las fronteras en el año 2015, porque el cierre de la frontera, que fue un acto unilateral del gobierno venezolano, fue algo más bien de hecho, pues, y no de derecho. En las leyes seguían los acuerdos vigentes y el tratamiento arancelario preferencial seguía vigente en los libros. Tanto es así que con la reapertura de la frontera en septiembre del año pasado, los equipos técnicos de los gobiernos de Venezuela y de Colombia han estado trabajando y ya en febrero de este año se hizo el primer protocolo al acuerdo de alcance parcial comercial entre Venezuela y Colombia número 28. Y hubo una cantidad de rubros donde se cambiaron los estándares preferenciales y las preferencias, las exoneraciones de los aranceles que se dan los países de Venezuela y Colombia. Ha habido también menciones por parte de ciertos voceros gubernamentales sobre una posible reincorporación de Venezuela a la CAN. Sin embargo, en este respecto no se ha dado ningún paso concreto legal. La posible reincorporación de Venezuela a la CAN
sí se requiere todo un procedimiento legal y diplomático donde Venezuela se ajuste a los parámetros y los protocolos establecidos en la CAN para lograr una reaceptación. Pero no ha habido hasta el momento ningún paso formal al respecto. Un avance que sí ha habido en las relaciones entre Venezuela y Colombia es la firma ahorita en febrero de este año del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Venezuela y Colombia. Sí. Venezuela, bueno, no es secreto que tiene una historia de expropiaciones. Este es mi número, soy Luis Alfonso. ¿Perdón? Venezuela no es secreto que tiene una historia de expropiaciones y tiene una red de tratados para la promoción y protección de inversiones que ha firmado con alrededor de 30 países. Y no tenía acuerdo con Colombia. En febrero de este año se firmó este acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, lo que le da la posibilidad a los inversionistas nacionales colombianos o las empresas colombianas invirtiendo en Venezuela que tengan conflicto con el gobierno de Venezuela, de acudir a arbitraje según las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Entonces eso es un avance positivo y un paso que se celebra en las relaciones bilaterales. Las inversiones en Venezuela, para invertir en Venezuela, nosotros siempre recomendamos hacerlo a través de jurisdicciones que tengan tratados para la promoción y protección de inversiones y también acuerdos para evitar la doble tributación. Con Colombia, lamentablemente, todavía no tenemos un acuerdo para evitar la doble tributación. Ese seguramente será un tema diplomático tratar entre los dos países en el futuro. Pero ya contamos con un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Hablando un poco de las dificultades y de las realidades que se va a encontrar un inversionista colombiano o un inversionista latinoamericano interesado en invertir en Venezuela, está todo el sistema fiscal en Venezuela. Tenemos un sistema fiscal bastante complejo, donde hay impuestos muy importantes como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, hay una carga impositiva de impuestos municipales muy importantes porque todos los municipios en Venezuela establecen sus propios impuestos y eso para un inversionista que por ejemplo tenga inversiones en diversas partes de Venezuela puede ser una carga tributaria importante. Hoy en día en la Asamblea Nacional existe un proyecto de ley de armonización tributaria que busca justamente corregir y armonizar las diversas cargas de impuestos municipales que se le imponen a las personas que operan en distintos municipios del país para evitar problemas de doble tributación. Hay un impuesto también que es el impuesto de las grandes transacciones financieras, que es el anteriormente conocido impuesto de los débitos bancarios, y que es un impuesto que actualmente también se aplica a los pagos realizados en dólares. Y en este momento aprovecho para comentar que el sistema monetario en Venezuela hay una dolarización de facto de una parte importante de la economía. Hay una gran parte de la economía que se maneja en dólares e incluso una gran parte de la economía que se maneja en dólares en efectivo, lo cual tiene sus complicaciones de parte de cumplimiento de las empresas de manejar el efectivo y de bancarizarlo. Pues. Sin embargo, la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar y las empresas pueden utilizar para su contabilidad y sus operaciones o el bolívar
o el dólar, siempre que expresen, cuando se hacen operaciones en dólares, expresen su equivalencia en bolívares según la ley del Banco Central de Venezuela. En los últimos años, aparte de la dolarización, también ha habido una desregularización de facto de la economía, en el sentido de que leyes de gran complejidad, como la ley de precios, la ley orgánica de precios justos, que establecían o que establecen los precios que tienen donde el gobierno establecía listas de precios que tenían que establecerse para ciertos productos, se ha dejado de aplicar en la práctica, pues. Pero siguen estando leyes vigentes, la ley orgánica de precios justos sigue estando vigente, y las empresas que deseen invertir en Venezuela tienen que tener siempre en cuenta que tienen que adaptarse a esa normativa. Han habido otras normativas, por ejemplo, la Ley de Zonas Económicas Especiales, que busca incentivar la creación de zonas económicas especiales con beneficios fiscales y con beneficios específicos en diversas áreas del país para el desarrollo de negocios. Han habido, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, la autoridad, el SAPI, que es la autoridad en propiedad intelectual en Venezuela, ha hablado de que en Venezuela se debe aplicar, o se está aplicando, de hecho, las normas establecidas en los tratados internacionales de forma directa y preferente para elevar los estándares de protección de los derechos de propiedad intelectual, a pesar de que Venezuela no haya suscrito todos estos tratados. Esto viene a suplir un hueco que nos quedó de la salida de Venezuela de la CAN, donde había una normativa de propiedad intelectual bastante robusta, con la cual dejó de tener vigencia con la salida de Venezuela de la CAN. Entonces, la autoridad en propiedad intelectual venezolana decidió la aplicación, pues, directa de los tratados internacionales. En Venezuela, bueno, complementando un poquito o en adición a las oportunidades que estaba hablando Luis, hay una oportunidad importante de que la mano de obra es bastante económica. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Hay en los servicios públicos y la infraestructura, a pesar de que está deteriorada, por ejemplo, hay una infraestructura vial que llega a todos los rincones del país, y hay conexiones viales con Colombia y con Brasil. Bueno, esos son un poco, pues, las ideas a tomar en cuenta para invertir en Venezuela. Es importante estar bien asesorado y bien acompañado en las inversiones. Y le dejo ahorita la palabra a mi socio Juan Santana para que hable un poco del acompañamiento que se puede tener al realizar inversiones aquí en Venezuela desde el punto de vista legal y desde otros aspectos. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Bueno, miren, continuando con el preámbulo, no, pues con la reflexión que han hecho mis colegas Federico y Alfredo. Pero lo primero que me gustaría decir, que a pesar de que repetidas veces utilizamos la expresión inversión, no necesariamente cuando hablamos de invertir en Venezuela, no es necesariamente inversión desde el punto de vista técnico de agarrar y generar establecimientos para
comerciar en Venezuela, sino, vamos a decir, establecer relaciones comerciales y económicas sostenidas y permanentes con redes de distribución venezolana, se puede, o nosotros lo consideramos como un fenómeno de inversión en Venezuela. Entonces, y en general, lo que sí no podemos ignorar, y es importante que lo tengamos en cuenta siempre que queramos aprovechar esta nueva realidad del floreciente espacio de negocios que se genera en Venezuela, no solo en su puente con Colombia, que es el primero y más importante que se está abriendo, sino en general con el concierto internacional, porque como muy bien lo explicó Alfredo, tenemos un buen tiempo aislados de la escena internacional. Eso genera muchos espacios interesantes para que los comerciantes obtengan utilidades. Sin embargo, también es cierto que ese espacio de tiempo que hemos estado aislados del concierto internacional no es gratuito y ha ocurrido por circunstancias políticas, económicas y de sanciones internacionales que son muy severas y a las cuales hay que prestarle muchísima atención a la hora de hacer negocios con Venezuela. En Venezuela, a pesar de que existe un espacio interesante para hacer negocios, también hay que tomar en cuenta que estamos transversalizados por niveles de corrupción muy importantes, de corrupción pública, por niveles de inversión de capitales internacionales que no son tradicionales, capitales turcos, chinos, medio orientales, pues con los cuales hay que tener mucho cuidado de no conectarse. ¿Por qué? Porque los clientes de nosotros, los clientes de ustedes, que quieren hacer negocios en Venezuela, también tienen que cuidar, vamos a decir, su récord, su trayectoria comercial, su reputación. Y por el apetito de participar en un mercado que está surgiendo y que es muy interesante, no se pueden hacer sacrificios en materia de reputación. Entonces, el llamado a atención es que hay que ser muy cuidadoso con el acompañamiento, no solo desde el punto de vista de estructura legal de inversión, que es importantísimo, como lo apunta Federico. Hay que tratar de orientar las inversiones a través de la red de tratados para tener posibilidades de defensas internacionales. Podemos utilizar, como lo dice Alfredo, pues visto que todavía existen unas plataformas internacionales de sanciones, podemos utilizar en buena medida como puentes estructuras comerciales colombianas, pero además del acompañamiento legal, técnico, corporativo y de estructura, nosotros sí sugerimos hacer un acompañamiento importante en materia de cumplimiento. En materia de ese ejercicio no solo de, vamos a decir, de evaluación creativa, legal, de cuál es la mejor manera de participar, sino la evaluación de cumplimiento normativo, mimética y acrítica de cuál es el listado de requisitos, de inscripciones, de carpeticas que sine qua non tenemos que tener para no tener problemas. Vamos a desarrollar un código de conducta para no tener problemas bancarios en nuestras relaciones con nuestras operaciones venezolanas cuando nos paguen nuestros dineros, nuestras remisiones, nuestros dividendos, nuestras operaciones de venta. Vamos a hacer todo tipo pues, de preparación, planes de gestión, pues, para que podamos explicarles a nuestros proveedores bancarios internacionales, a nuestras casas matrices en otras jurisdicciones, a nuestros clientes europeos, que se están tomando todas las medidas para que no haya ningún perjuicio reputacional en el desarrollo del negocio en Venezuela. O sea, en general, hacer una evaluación desde el punto de vista ya no solo legal, sino de compliance de todas las operaciones que vamos a hacer y tener mucho cuidado con nuestros planes de gestión, con la formación de nuestros ejecutivos y nuestros empleados, con el tema de las gestiones y los pagos, de los antecedentes y la reputación de nuestras contrapartes comerciales,
y todo ese tipo de consideraciones. Nosotros en ICG Venezuela, pensando que esto es un área realmente importante y sensible para todas las personas que están participando en este nuevo momento del mercado venezolano y que creemos van a seguir participando, hemos desarrollado pues un departamento interno de compliance para poder acompañar a nuestros clientes en ese sentido y que se puedan sentir cómodos y solventes en sus involucraciones comerciales venezolanas, que por cierto se los ponemos a todos a la orden. Y aprovecho, por cierto, Andrés, y a todos nuestros compañeros colombianos, coincidencialmente la semana que viene nuestro socio Tadeo Rieche va a estar haciendo agenda en Bogotá y en Barranquilla para que se visiten pues y puedan tener una conversación más cercana para explicar un poquito no solo el portafolio de servicios, sino también las áreas económicas donde nosotros estamos viendo movimientos, oportunidades, espacios y donde podamos tener oportunidades de mutua colaboración con nuestros clientes. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, y a todos, Federico, Luis, Juan Esteban, muchas gracias. Bueno, en pantalla igual les voy compartiendo mientras que se animan a hacer las preguntas, ya sea por el chat o prendiendo su micrófono. Los datos de las dos empresas que hicieron parte hoy del webinar, que es Alfredo López y compañía de ICG Colombia y Aspen Legal, que es de Venezuela, de ICG Venezuela. Entonces ahí están todos los datos, la dirección, el teléfono, los correos electrónicos, el sitio web, para que si quieren contactarlos, lo pueden hacer, o si no, pueden igual escribirnos a info@icg-business.com y ahí también les podemos dar respuesta a sus inquietudes. Bueno, acá hay una pregunta del señor Rodrigo que dice: ¿Colombia y Venezuela tiene tratado bilateral de inversiones? No sé quién nos puede ayudar. Sí, justamente había comentado en mi intervención que se acaba de firmar el Tratado de Protección y Promoción Bilateral de Inversiones. Se firmó en febrero de este año. Ya se pasó a la Asamblea Nacional para su aprobación. Y me imagino que en Colombia también están siguiendo los pasos para su aprobación por las autoridades colombianas. O sea que todavía no está vigente, pero ya está firmado y yo espero que esté este mismo año vigente. Sí, exacto. En Colombia ya estamos también trabajando en eso. En el Congreso ya se pasaron los borradores para la aprobación. Hay unos temas técnicos en cuanto a las certificaciones de origen, certificación fitosanitaria, perdón, en el tema de productos alimenticios. Pero una vez que solucionado este tema, seguramente se estará formalizando ya, protocolizando ya este acuerdo. Ok. Mientras que salen otras preguntas, por medio del chat voy a compartir con ustedes un link para que nos ayuden con una pequeña encuesta, una muy corta encuesta sobre el evento y nos den su opinión. Y también les dejo las redes sociales de ICG y la página web. El señor Luis Alfonso levanta la mano. Si gusta puede prender su micrófono y ya hacer la pregunta. Excelente, muy buenos días para todos. Excelente presentación. Yo soy Luis Alfonso Sandoval. Trabajé con Alfredo López en el 2014. Con ICG estuvimos en Argentina también en un congreso. Fui instructor de las normas internacionales de información financiera. Con Alfredo López hicimos algunas auditorías, entre ellas participé en la de una parcial con Sonoco. Y tenemos muy buenas relaciones con Alfredo José López, hijo y padre. A ver, yo tengo una firma, soy colombiano, pero viví 42 años en Venezuela. Ya tengo mi apartamento. Tengo una firma, Sandoval, Mora y Asociados,
que todavía funciona con un socio que tengo allá venezolano, y por aquí pues nos manejamos virtualmente. Entonces mi pregunta es, conociendo también nosotros un poquito el tema ya de impuestos y las relaciones que hay, ¿en qué podríamos nosotros, Sandoval, Mora y Asociados, participar en este programa que ustedes tienen? Si nos dirigimos allá a Campo Alegre con alguien, o cómo podríamos participar consiguiendo clientes y dando la asesoría. ¿Cómo podríamos ser útiles ahí y hacer alianzas, el ganar-ganar? Actualmente estoy viviendo en Sabaneta, Antioquia, pero de vez en cuando viajo yo a Venezuela. Hay mucha, dentro de los empresarios que he hablado yo por acá, hay cierta incertidumbre, otros están muy optimistas con las inversiones en Venezuela. Entonces, claro, retomando este tema, me gustaría como ahondar más posteriormente con alguno de ustedes. Sé que Alfredo José está ahorita en Estados Unidos, hablé esta mañana con don Alfredo, vendrá en unos 6 días. Pero quisiera, como ya en privado, no sé, puntualizar más, a ver en qué podríamos ser útiles nosotros allá y aquí. Eso sería todo. Y felicitaciones por ese panel tan profesional, de todos los aspectos legales, contables, excelente. Muchas gracias por la invitación y los mantendré siempre en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis Alfonso. Sí, si quieres, entonces yo me pongo en contacto contigo directamente. Como lo mencionaba, pues el sector más inmediato es el sector de los microempresarios, de los microcomerciantes, ¿no? Ese es el sector que más beneficiado se va a ver, por lo menos en esta primera fase, supliendo las necesidades, sobre todo de ese mercado de nostalgia, ¿no? De los venezolanos que tenemos aquí en Colombia. Entonces, conmigo y con la oficina de Juan, con Aspen Legal también, pues vamos a tener contactos a ver cómo podemos ayudar a ese sector a que importen de Venezuela a Colombia esos productos, bienes y servicios para esa economía y ese mercado emergente que hay en Colombia de más de 2 millones de venezolanos. Así que están todas las oportunidades dadas y muchas gracias por tus palabras y me pondré en contacto contigo directamente. Gracias. Excelente, Luis. Muchas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿podría obtener y hacer llegar el proyecto de tratado de promoción de inversiones entre Colombia y Venezuela? Creo que esa pregunta es para Federico. ¿Pero habla del borrador, sería? ¿O cuál? Sí, Bueno, no, ya. el acuerdo está público, y yo se lo puedo enviar o sea, tengo el acuerdo, pues se lo puedo enviar a una dirección electrónica que me dé, con mucho gusto, pues. No está aprobado, o sea, no está, o sea, sí está firmado entre ambos países. La cosa que está aprobándose en la Asamblea de Venezuela y en la de Colombia. Faltan las aprobaciones en las asambleas, pero sí está firmado y el acuerdo existe, ya fue remitido a la Asamblea Nacional de Venezuela y a la Asamblea de Colombia. Ya tengo el email, yo se lo puedo enviar perfectamente. Sí, él hace la aclaración de que es el proyecto el que está solicitando. Entonces, perfecto, ahí ya quedan en contacto. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien quiere prender su micrófono? Andrea, pues muchas gracias y muchas gracias a los panelistas por su participación. Efectivamente, pues ahí quedan las redes sociales y los datos de contacto para que puedan seguir la conversación en bilateral con los dos equipos, tanto el de Colombia como el de Venezuela. Y bueno, nada, agradecer en nombre de la Junta Directiva y de ICG la participación de todas las personas que estuvieron hoy en este espacio que esperamos haya sido de muchos frutos para todos los asistentes. Luis, Federico, Juan, a todos realmente muchas gracias por el espacio, por su participación. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo para despedirse y si no, pues nada, mil gracias.